Muchas gracias. Estamos aquí con el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Ministro, muy buenos días. Dice la presidenta que se está actuando ahora, se va a actuar para dar bases más sólidas a los cambios por medio del diálogo. Eso, ¿cómo se traduce en los siguientes pasos de la reforma educacional? ¿Se va a conversar más? ¿Se va a dialogar más que en la primera etapa? Bueno, sin duda alguna que cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos una reforma educacional que era muy extensa y teníamos que comenzar a funcionar de inmediato porque si no alcanzábamos a sacar toda la reforma y por tanto hubo relativamente menos espacio inicialmente, aunque lo fuimos haciendo en la ley de inclusión que era tan central, era sacar el mercado, ¿cierto?, de la educación. Ahora hemos tenido más oportunidades. La prueba está, por ejemplo, que en el Plan Nacional Docente tuvimos decenas de reuniones con los profesores. No hemos llegado a un acuerdo completo, pero hemos conversado con los profesores, con la gente del Plan Maestro, con las universidades. Ahora, ¿cierto?, el tema de la desmunicipalización lo hemos conversado con las municipalidades y sin duda alguna que cuando ya entran los proyectos, acá los parlamentarios reciben, ¿cierto?, a todos los grupos de interés, se discute y obviamente se trata de buscar aún más consenso de lo que fue antes de que entrara el proyecto de ley. Ministro, mucha gente en su casa se pregunta más, como usted, ex ministro de Hacienda, también maneja el tema económico. ¿Alcanza la plata de la reforma tributaria, que fue lo que entendimos como país, que era la fuente de financiamiento para la reforma educacional? Primero, ¿va a alcanzar, por ejemplo, para este 70% de gratuidad universitaria? Y después en el futuro, para llegar al 100%, ¿va a haber que hacer una nueva reforma? ¿De dónde va a salir la plata? Bueno, yo ya tengo el plato bastante lleno con el tema de los profesores y ahora el tema de la desmunicipalización y por tanto no hemos presentado todavía la forma exacta en que vamos a financiar, ¿cierto?, la reforma o la gratuidad de la educación superior. Pero para que nadie se mueva a engaño y nadie tenga duda, vía presupuestaria estamos haciendo algo que es un sueño para Chile, que todas las familias que tengan hijos, ya sea en CFT, IP, sin lucro y debidamente acreditados, el DUOC, por ejemplo, o Universidad del Consejo de Rectores, la Chile, la Católica, la Concepción, etcétera, etcétera, que pertenezcan al 60% más vulnerable, ahora no pagarán nada. La gente se pregunta, ¿pero cómo? Si ya tenían becas, sí, becas. Pero hay casos como la carrera de medicina, por ejemplo, en que la beca le puede ocurrir a usted la mitad de lo que le cuesta la carrera. Nomás. Exactamente. Y por tanto el endeudamiento de bolsillo, el dinero de bolsillo, el endeudamiento de la familia, incluso el 60% más pobre. ¿De qué estamos hablando, Mónica? Familias con menos de 700.000 pesos de ingresos mensuales. El endeudamiento era copioso. Y este proyecto es muy caro y por eso tenemos que avanzar gradualmente porque somos responsables. ¿Pero esa plata va a venir solo de la reforma tributaria, reasignación, o van a tener que buscar unas nuevas formas de financiamiento para alcanzar para ese 60%? La reforma tributaria va recaudando poco a poco. El 2018 llega, ¿cierto?, a estar en régimen. Por tanto, el 2016 todavía no tenemos toda la reforma tributaria, menos de la mitad de hecho. Y por eso es que no podemos avanzar a todo el objetivo que planteó la presidenta para su gobierno. Por tanto, partimos por las universidades, ¿cierto?, que están más prestigiadas en términos de calidad de control, que son la Universidad del Consejo de Rectores y, ¿cierto?, los centros de formación técnica que no tienen lucro y que están acreditados. Ministro, los profesores han anunciado un paro nacional desde el 1 de junio. Hoy tenemos también a los estudiantes manifestándose en las calles en contra de lo que se está diciendo en el discurso. ¿Qué paso va a seguir el Ministerio de ahora en adelante para retomar el diálogo que parece estar cortado con los estudiantes de la Confech por un lado, pero también con el Colegio de Profesores? Nosotros no hemos tenido ningún corte de diálogo ni con la Confech ni con los profesores. De hecho, es habitual que, ¿cierto?, continuemos reuniéndonos porque hay múltiples materias en la agenda. Con los profesores en particular tuvimos un proceso, ¿cierto?, de conversaciones que tuvo más de una decena de reuniones. Ahora tuvimos acuerdos en muchas cosas y la prueba es que ya hay 3 proyectos de ley aprobados que consensuamos con los profesores. Y en algunas cosas tenemos desacuerdo, pero este es el momento en que está discutiendo la Cámara de Diputados, donde los profesores expresarán su punto de vista, nosotros expresaremos también nuestro punto de vista y ahí podremos acercar aún más las posiciones. Con los estudiantes, yo creo que las manifestaciones tienen básicamente que ver con la crisis política, con esta crisis de representación que hoy día tenemos, ¿cierto?, porque por la influencia indebida que ha tenido el dinero en la política. Pero nosotros en marzo nos juntamos con la Confech, les ofrecimos que tuviéramos una mesa de trabajo para ir elaborando, ¿cierto?, el proyecto de educación superior. No han vuelto todavía a estas conversaciones, pero obviamente que esperamos que se retomen en cuanto haya, ¿cierto?, disponibilidad de ambos lados. ¿Cuál diría usted que es la principal piedra de tope, la principal diferencia que separa las posturas de los estudiantes con la del Ministerio respecto a la educación superior? ¿En qué tema hay mayor diferencia? Es que de momento nosotros las conversaciones que hemos tenido han sido
obviamente sobre los principios generales que van a informar la reforma, y no se presentaron diferencias grandes. Obviamente la diferencia comienza cuando usted entra ¿cierto?, en materias más exactas. El tema, por ejemplo, que para los estudiantes es muy importante, y hoy veremos si podremos tener acuerdo, es el tema de cómo se gobiernan las universidades, cómo participan los estudiantes en el gobierno de las universidades, cómo va a ser el sistema de la gratuidad, cuán rápido, dónde, cuáles van a ser, ¿cierto?, las condiciones de regulación para asegurar que las universidades, no solo en la letra, sino que también en la práctica, no tengan lucro. Ahí vamos a tener que, ¿cierto?, entrar ya a picarla con más detalle. Para entenderlo bien, por ahora es gratuidad para el 60% más vulnerable, pero de algunas universidades, no de todas, del Consejo de Rectores. Exactamente. Solamente Exactamente. Que son todas las universidades estatales más las privadas, que son más tradicionales. Correcto. Considerando que gran parte de los alumnos vulnerables van precisamente a universidades privadas que no son parte del Consejo de Rectores, ¿hay un avance efectivamente en materia de inclusión social cuando se centra en el Consejo de Rectores? Entendemos cuál es la razón, pero la pregunta es, ¿se avanza efectivamente en inclusión social cuando se deja fuera esas universidades? Bueno, Daniel, los jóvenes que van a las universidades que están fuera de este ámbito, que no están en el Consejo de Rectores, hoy día tienen apoyo, tienen becas. Lo que ocurre es que esas becas o créditos cubren parcialmente lo que tienen que pagar. No lo cubren totalmente, pero no significa que no tengan nada. De hecho, el año pasado incrementamos los recursos significativamente para esos jóvenes. Lo que ocurre es que para la gratuidad completa, ¿cierto?, el volumen de recursos que hubiéramos requerido para que ese 60% no fuera solamente de las universidades del Consejo de Rectores, sino que para todas, supera a lo que de momento la reforma tributaria está recaudando. Pero el próximo año y el año subsiguiente, obviamente, esos recursos van a estar, y por tanto se va a extender, naturalmente sometido a la regulación que vamos a establecer en el proyecto de ley. La idea, ministro, es que se empiecen a notar desde ya algunos efectos de las reformas, comenzar a adelantar algunos de esos efectos para que ya se noten y no sean solamente promesas a futuro. Con esto del 2016 le pregunto. Bueno, claro, por supuesto. De esa forma estamos diciendo que aquí no hay vuelta atrás. Aunque no hemos podido cubrir por la razón transparente que le estoy dando, porque la reforma tributaria va recaudando gradualmente, usted ya ingresó, ¿cierto?, como un derecho que los estudiantes del 60% más vulnerables no pagan nada. Y en ese no pagar nada, ¿la universidad va a poder cobrar lo que quiera o finalmente se va a fijar un arancel tope para el que quiera ofrecer gratuidad vía los recursos del Estado? Bueno, no va a pagar nada, y por tanto lo que pagaba el estudiante lo vamos a pagar nosotros directamente. Ahora, ¿cuánto le vamos a pagar nosotros a las universidades? Es algo que hemos conversado con las universidades que hoy día están, es cierto, beneficiándose de este sistema, y es algo más de que el arancel de referencia, pero tampoco lo que quisieran cobrar. ¿Eso quiere decir que ellos van a tener que bajar sus aranceles, las universidades? No, es que no funciona con aranceles, Mónica. Los que son del 60% más pobres no pagan nada. No hay ningún arancel de referencia ni no de referencia, simplemente no pagan. ¿Y eso se va a hacer suplementado vía un fondo directo para las universidades? Exactamente. Perfecto. Una última cosa que no quiero que se me quede en el tintero. Esta ley de inclusión tiene que ver con inclusión social también, pero hay una preocupación de quienes tienen hijos, familia, de niños con necesidades educativas especiales. Y también hay una queja y han habido cartas en los diarios respecto a que la ley de inclusión no lo es tal, no del todo para las personas con necesidades educativas especiales, que los colegios privados van a poder seguírseles cerrando las puertas y en los colegios con proyectos especiales también. ¿Qué pasa con ese tipo de inclusión en la reforma? Bueno, le agradezco la pregunta porque aquí, y he leído las mismas cartas que usted, ha habido, yo creo, un equívoco. Los colegios, ¿cierto?, tanto particulares subvencionados como municipales, ¿cierto?, que es el grueso de la matrícula de Chile, no pueden negarle admisión a un niño con necesidades educativas especiales. No lo pueden discriminar, tenga la necesidad que tenga. Lo que todavía, ¿cierto?, no tenemos es una oferta de atención especial que pueda garantizar que cada niño, según cuál sea su necesidad, va a recibir la atención especial, ¿cierto?, los temas PIE y otros. En lo que estamos avanzando con la mesa que tenemos los privados sí van a poder seguirle cerrando las puertas en la práctica. La ley de inclusión establece que el principio de discriminación no puede aplicar en general en los colegios. Para hacerle completamente transparente, me pilla usted si esto también incluye que los privados no puedan negar matrícula por concepto de necesidad educativa. Pero le puedo decir que lo que financia el Estado, que es el 93% de la matrícula, no le pueden negar matrícula a un niño
tenga el déficit que tenga en términos de aprendizaje. Ministro Nicolás Eyzaguirre, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Serenet Chile. Buenas tardes. Vamos con Macarena Morales, hay más reacciones.